a merced del agua. Uno no puede nadar contra el agua. Y por un instante pensé que se terminaba todo. Uno de los tripulantes tenía una cámara y sacó una foto. Solo un par de hombres permanecían en cubierta, en pie cerca de la proa partida. Uno de ellos era un suboficial llamado Barrio Nuevo. El otro era el capitán Monzo. Corrimos la cubierta un poco para ver si había algún herido que necesitara la ayuda nuestra. No había ninguno. Barrio Nuevo acepta tirarse al agua, siempre y cuando yo me tire. Entonces él hace la señal de la cruz, se para en la quilla de rolido del buque, que está abajo, y de ahí se va al agua. Y luego yo, también haciendo la señal de la cruz, me dejo deslizar por esa misma soga, nado unos 50 metros, y 3 balsas estaban esperando esas 2 figuras humanas que no sabía quiénes eran, pero que eran 2 tripulantes, con peligro de que el buque se diera vuelta y se las chupara las balsas. Sin embargo, ahí estaban. Pienso que fueron una de las primeras balsas en salir, porque toda la parte después, o sea, toda la parte de imágenes al hundimiento, fueron sacadas de la balsa mía. Esas fotos muestran un grupo de botes a babor del barco, cargando supervivientes. Todos corrían peligro de ser arrastrados con el crucero cuando se hundiera. Nosotros sacamos fuerza para tratar de alejarnos de esa zona peligrosa, y el destino quiso que no sea una ola que se dio vuelta, o porque nos vio que éramos lindos, porque quería que nos salgamos. La cosa que esa ola pegó contra el buque, rebotó contra el buque y nos alejó. Y después, bueno, se abrió el mar y ya el viento nos llevó más o menos a unos 300, 400 metros en el momento que el buque desapareció de superficie, ¿no? Y recuerdo que uno de los conscriptos le dijo: mira, se está hundiendo, dirigiéndose al crucero. Yo no quiero mirar, dice el otro. Y bueno, yo no pude más, de curiosidad, me asomo a través del techo roto y veo que lentamente el crucero se desliza hacia popa, y sin hacer vuelta en campana y sin irse a pique, sin llevarse las balsas que tenía cerca, desaparece de la superficie. Escucha a bordo del Conqueror grabó el ruido mortal del Belgrano. Suena como si se rompiera una araña de luces. Es el agua entrando en la sala de máquinas. Obviamente, explotan las tuberías de vapor. La intrusión del vapor caliente en el agua del mar suena exactamente como una araña de luces rompiéndose despacio. Como un ruido de campana. A las 5 de la tarde el Belgrano había desaparecido de la vista, dejando a más de 700 hombres solos en un mar oscuro. Y el barco se da vuelta y se pone en vertical y se va hacia abajo. Ahí es cuando gritaron "Viva la patria". Cantaban el himno nacional. Yo sentí que se iba algo de mí. Dijo un tripulante: sí, qué notable. Su hundimiento fue tan noble como toda su vida. Ninguna balsa se fue con él, no arrastró a nadie. Si realmente son 13.500 toneladas más 9.000 toneladas de agua que comenzaron a irse hacia abajo. Así se habrá ido hasta los 3.000 metros hacia abajo. Allá está, junto con los hombres que lo acompañan. El Belgrano
Los supervivientes del Belgrano estaban apiñados en balsas de goma cuando una tormenta los alcanzó justo después de que desapareciera el crucero. Vientos que soplaban a más de 100 kilómetros por hora. Olas de 6 metros. Temperaturas cerca de bajo cero. Durante la noche que empezó el temporal, vos escuchabas el viento y las olas que venían y de repente un silencio. Y caía la ola sobre el techo de la balsa, hundiéndonos a todos. Fue algo realmente, si lo transportáramos el infierno del Dante al mar, sería algo muy parecido, ¿no? No sé cómo explicarle. Es como si una mujer embarazada a los 8 meses se pone a jugar al rugby. Así era la balsa. Me imagino yo nunca no me acuerdo cuando estaba en la panza de mi madre. Yo les decía a los muchachos, ¿cuántas veces pasaron una noche de fiesta sin dormir? Muchas. Bueno, esta va a ser una noche sin dormir. El que se duerme no se despierta. Porque el frío era tal que el que se duerme baja la temperatura corporal y puede no despertarse. El amanecer encontró a los botes dispersos y lejos de la zona donde el Belgrano se había hundido. Habíamos navegado, impulsado por el viento, cerca de los 80, 90 kilómetros esa noche. Entonces era difícil detectar, sobre todo que había un temporal muy grande, los aviones no podían hacer vuelos más bien bajos, había poco plafón, prácticamente no existía, de manera que la búsqueda aérea se hacía muy dificultosa. Algo que estábamos todos preocupados porque había uno de los chicos que estaba en la balsa que no podía orinar. Y llevaba el martes de la madrugada sin orinar y estaba... Lo taparon y no había manera, y teníamos miedo. Hasta que por ahí un silencio total se escuchó. Sacar el loto, una lotería. Al alba, aviones despegaron del continente para iniciar la búsqueda, aunque no tenían muchas esperanzas de encontrar nada. Mucha gente asumía que el Belgrano se había hundido con su tripulación. Entonces, un avión de búsqueda a punto de terminar su combustible localizó una balsa, y luego otra. Sentimos la sirena, la bocina de uno de los destructores. Imagínense, después de estar un día en la soledad del océano, sentir que venía el destructor justo hacia nosotros, fue una excitación fantástica. Ya sabíamos que nos localizaron. Y a partir de ahí, bueno, fue otra cosa. Otro estado de ánimo, hubo charlas, conversaciones, más alegres, qué sé yo. Pero en todo momento se rezaba. En la balsa se rezaba. Esa fe, esa fuerza, a uno lo hace salir. ...24 horas después de hundirse el Belgrano... empezaron a recoger al primer superviviente. Al último lo encontraron medio día después. Cuando yo llego al Guruchaga, y mi balsa fue la última del grupo en ser rescatada, casualidad, ¿no? Subo al buque, las piernas prácticamente eran como de algodón, en un primer momento prácticamente no las siento, y antes de ir a que el médico me pusiera una inyección para hacerme dormir, quise ver a mis tripulantes. Y entonces bajé hasta el lugar donde estaban. Estaban en el suelo, estaban en las mesas, acostados en los bancos, estaban desparramados por todas partes. Cuando yo bajé, muchos se incorporaron, empezaron a gritar "viva el Belgrano", etc. Y ese fue el momento en que una persona vino y me dijo: "Señor, en este momento está viniendo para aquí el suboficial Barrio Nuevo". Y nos dimos un abrazo. Ese fue el momento en que yo me enteré que Barrio Nuevo había sobrevivido, porque cuando él se tiró al agua no lo vi más. Sin embargo, sobrevivió.
En balsas donde no había hombres suficientes para generar calor corporal, algunos tripulantes murieron de frío. Y algunas balsas no se encontraron nunca. En Argentina, la noticia del hundimiento fue recibida con dolor y rabia. Había un sentimiento creciente de ultraje porque Gran Bretaña había jugado sus cartas injustamente. Señora Thatcher, usted es una asesina. Y la noticia del hundimiento del Belgrano se difundió alrededor del mundo. La acción británica fue celebrada y vilipendiada. Perdido en la conmoción estaba el hecho de que el hundimiento cambió el curso de la guerra. Sabiendo que no tenía defensa contra los submarinos nucleares, la Marina Argentina ordenó a sus barcos que volvieran a sus aguas costeras. No teníamos ni idea de cuál sería el efecto de hundir el Belgrano. No lo habíamos pensado. Y nos complació mucho descubrir día tras día que su flota parecía haber vuelto a casa y no parecía volver. Nos complació mucho descubrir que el hundimiento del Belgrano efectivamente había derrotado a su marina. Los buques de guerra de la Marina Argentina estaban fuera de acción, pero no su aviación. 2 días después de que se hundiera el Belgrano, un par de cazabombarderos lanzaron misiles Exocet a las fuerzas especiales británicas. Uno de los misiles dio en el blanco, el destructor Sheffield. 20 hombres a bordo del Sheffield murieron. Docenas más fueron heridos. Que atacaran el Sheffield fue una gran conmoción para todos, creo yo. Esta era la primera baja importante en nuestro lado. Habíamos perdido varios helicópteros y creo que unos 5 Harriers en accidentes, pero no por acción enemiga. Pero el Sheffield fue la primera pérdida importante. No se hundió inmediatamente. No se hundió durante algunos días, pero quedó inutilizado de inmediato y eso tuvo bastante efecto. Con los buques de guerra argentinos ahora retirados, la Marina Británica controlaba el mar lo bastante para realizar un desembarco. El 21 de mayo, desembarcaron en San Carlos y comenzaron a luchar en tierra. 7 días más tarde, las tropas británicas capturaron la colonia de Goose Green. Mientras tanto, los ataques aéreos de Argentina continuaban. En total, 7 buques británicos se hundieron y una docena más fueron dañados. Como las bajas comenzaban a aumentar, las tropas británicas se movieron por tierra hacia la capital de Stanley. Atrincherados, los soldados argentinos ofrecieron una resistencia tan feroz como esporádica. Por fin, después de 3 semanas de duras luchas, los británicos aseguraron las tierras altas alrededor de Stanley, y el 14 de junio los argentinos se rindieron. La inverosímil guerra había terminado, y para los comandantes británicos fue justo a tiempo. Si los argentinos no se hubieran rendido el 14 de junio, nosotros hubiéramos fracasado como el 21 de junio, una semana después. Estábamos agotados y los barcos estaban agotados. Y los sistemas de ingeniería estaban agotados y las armas estaban agotadas. Estábamos todos agotados realmente, como ellos. Pero ellos se agotaron primero. La oposición, menos mal. Julio de 1982. 4 semanas después del final de la guerra, la mayor parte de las fuerzas especiales británicas regresaron a Portsmouth y a una bienvenida tumultuosa. En Faslane, Escocia, el Conqueror llegó a casa y a una recepción más tenue. Y hubo quejas de que la bandera Jolly Rogers, que enarbolaba, era una afrenta a la decencia, aunque la bandera pirata era una vieja tradición de los submarinos después de una patrulla con éxito. Claro que izamos una Jolly Rogers. Los submarinos lo han hecho desde más corto en el 1914. ¿Por qué íbamos a cambiar? Si la gente lo encontró ofensivo, no deberían ofenderse tan fácilmente. Antes nos llamaban piratas, por eso la tradición es que hicemos una Jolly Rogers. Y nos sentimos orgullosos de izarla, porque habíamos hecho un buen trabajo.
La tripulación se quedó asombrada al saber que las acciones del submarino durante la guerra estaban siendo condenadas incluso por sus compatriotas.